BCR, en esencia lo que tenemos que entender nosotros dentro del funcionamiento es que cada linfocito reconoce uno y solamente un antígeno, no más. Eso tiene que quedar muy claro. De todos los linfocitos que nosotros tenemos en este momento circulando por nuestro organismo, todos y cada uno de ellos ha producido un tipo específico de receptor. Y ese receptor virtualmente reconoce uno y solamente un tipo de antígeno. Entonces yo quiero ser muy claro en esto porque hemos dicho muchas definiciones con la palabra antígeno. ¿Recuerdan entre ellas la diferencia entre antígeno y epítope? Que el antígeno es toda la estructura y el epítope es solamente la parte donde recibe el epítope. El epítope es la parte donde se une el anticuerpo. Muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, un antígeno puede tener varios epítopes. Eso está claro, ¿cierto? Entonces, ustedes ven la manito de mi computador, el cursor donde yo lo estoy poniendo. Entonces, por ejemplo, un linfocito pudiera reconocer esta esquinita, o puede reconocer este lado plano, o puede reconocer esta otra esquina que en esencia es diferente a esta, o pudiera reconocer este lado plano que en esencia es diferente al otro, del anterior. En este caso, podríamos decir que si cada lado de esta figura es un epítope, este antígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 epítopes. Mientras que este otro antígeno aquí arriba, ¿cuántos epítopes tendría? 3, correcto. Eso es lo que quiero que me entiendan. Entonces, un mismo antígeno puede tener varios epítopes, por lo cual podríamos pensar que cuando entra un bicho, cuando entra una bacteria, la bacteria tiene proteínas, tiene carbohidratos, tiene lípidos, tiene ADN. Ya dijimos que de eso los más potentes son las proteínas. Si esa bacteria tiene muchas proteínas, cada una de esas proteínas que la compone es un antígeno. Y como antígeno puede tener múltiples epítopes. Entonces ahí está el secreto de la respuesta inmune. No es que haya un solo linfocito que responde contra esa bacteria, no, hay muchos. Lo que pasa es que cada uno de ellos pudiera reconocer un pedacito diferente del antígeno. ¿Sí? Entonces, virtualmente, cada linfocito reconoce uno y solamente un antígeno de todos los linfocitos que yo tengo. Eso tiene que ser muy, muy claro para todos nosotros. De tal manera que si yo les pregunto ahorita, ¿cuántos posibles antígenos hay en la naturaleza? Cuando uno sale aquí al medio ambiente, además de SARS-CoV-2, allá en el medio ambiente, ¿qué más hay? ¿Cuántos posibles antígenos imaginan que hay afuera? Millones. Muchos. Millones, millones. Entonces, el sistema inmune nuestro funciona de tal manera que en el timo y en la médula ósea se producen tanto TCRs como BCRs que reconocen potencialmente todos esos antígenos. Quiero que nos ubiquemos en el momento cronológico que nos encontramos. En el timo y en la médula ósea, esas células apenas se están desarrollando, ellas no han encontrado ningún antígeno. Pero nuestro organismo es tan sabio que inmediatamente le provoca a esas células que ellas reorganicen sus genes, hagan recombinación entre sus genes, de tal manera que se preparen para cualquier antígeno que potencialmente pueda llegar. Si me hago entender, si pensamos esto como un ejército, ¿sí? Un ejército de algún país, pues el ejército más exitoso será ese que se prepara para potenciales enemigos, ¿sí? ¿Cómo pudiera ser tal enemigo? Pues preparemos una respuesta preventiva para ese.
¿Cómo poder hacer tal otro? Ah, pues preparemos un arma efectiva contra ese. ¿Cómo poder hacer el de allá? Preparemos algo efectivo contra ese también, pero contra cada uno una cosa específica. Dicho de otra manera, nuestro sistema inmune, si lo vemos como un ejército, no está esperando que ataque el enemigo para él generar algún tipo de mecanismo de respuesta. ¿Qué es lo que sucede realmente en el sistema inmune? Los linfocitos todos se preparan. Un repertorio de linfocitos, como aparece aquí, se prepara para que potencialmente lleguen muchos diferentes antígenos. En el momento en que llegue el antígeno, la célula presentadora de antígeno desbarata ese antígeno, lo monta sobre las moléculas de MHC y arranca el viaje, ¿cierto?, del Hobbit en El Señor de los Anillos, de ir a buscar a través de un viaje por todos los ganglios linfáticos, por los órganos linfoides secundarios, por los órganos linfoides difusos, por todo el sistema linfático. Ese viaje arranca a buscar ¿qué? Pues el linfocito específico que responda contra ese antígeno que ella ha procesado. Entonces, cuando uno empieza a ver esto así, pues le queda un poco más claro por qué es que el sistema inmune adaptativo toma 2 o 3 semanas en montarse, o a veces hasta más. Pues porque es que el viaje para ir a buscar el clon, el linfocito específico que responde contra ese antígeno, pues es un viaje largo, porque son muchos linfocitos, son muchos sitios anatómicos por donde debe ir esa célula presentadora de antígeno buscando el linfocito específico que responde. Entonces recuerden que esto ya lo habíamos explorado un poco, yo les había dicho que tanto la célula presentadora de antígeno viaja, los linfocitos naïf, ingenuos, nuevos, no activos, también viajan. Entonces el hecho de que los dos viajen simplemente aumenta las probabilidades de que en algún momento se encuentren. Entonces son conceptos muy importantes. Número uno, cada célula del sistema inmune adaptativo produce un tipo de receptor que es específico contra el antígeno. Aquí en esta figurita me están diciendo, mire, para reconocer este antígeno, el linfocito B produce un tipo de anticuerpo, pero para reconocer este mismo tipo de anticuerpo no me sirve, tiene que producirse un anticuerpo contra este antígeno específico. Y acá en este lado me están hablando del repertorio linfocitario. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro organismo prepara millones de linfocitos y cada uno de ellos reconoce un antígeno específico. Puede suceder que durante la vida nunca tenemos contacto contra algún antígeno. Y puede suceder, claro. ¿Qué va a pasar con el linfocito? Pues se muere, porque las células tienen una vida media. ¿Qué función debe tener el timo o la médula ósea? Volver a producir un linfocito que reconozca algo parecido. Y así no la pasamos. Entonces recuerden, hay una característica del timo que nos permite ejemplificar esto muy bien. Recuerden que el timo es el único órgano que involuciona. ¿Se acuerdan de eso? Sí, señor. Sí, señor. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Hombre, que al principio de nuestra vida el timo es grande, pero es grande porque está produciendo muchos diferentes tipos de linfocitos y el sistema inmune de un recién nacido y de un niño está aprendiendo. Alrededor de los 7, 8 años de edad, el timo ha involucionado y probablemente a los 11 años de edad se ve como un frijolito chiquito. De hecho, hay gente que considera que una timectomía, por ejemplo, no afecta para nada la vida de la persona. ¿Pero por qué se vuelve tan chiquito? Porque ya no necesita producir ese repertorio de linfocitos tan grande. ¿Por qué? Porque en el nicho ecológico donde yo estoy viviendo, yo ya me he adaptado, no necesito tantos linfocitos. La mayoría de antígenos que conviven conmigo, yo ya los conozco, ya tengo memoria inmunológica contra eso, ya he establecido una relación simbiótica adecuada contra eso. ¿Está bien? Si, por ejemplo, llega a suceder... Pero, profe, usted decía... Dime. Dime. Pero usted decía que era, pues, para poder volver a crear nuevos repertorios y que el timo creciera de nuevo, usted recomendaba que era bueno cambiar de
de hábitat, ¿sí? O sea, pues viajar a otro tipo de entornos, pues No para que fuera que tener recomendable, una sino que, microbiota diferente, sino pero, para crear un nuevo Exactamente eso. repertorio. Exactamente eso. Eso. No, pero no, no, no. Ojo que profe, no usted estoy decía que diciendo no que era recomiendo recomendable, que... sino que el timo se adapta. eh, el mensaje en esencia es el mismo, solamente que no es que sea recomendable que cambie de ambiente. No, 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 no. No, se puede vivir toda la vida en el mismo nicho ecológico y ya, simplemente se adaptó. ¿Qué pasa si uno cambia abruptamente de nicho ecológico? Vamos a poner un ejemplo de esos bien, bien extremos. Que una persona, por ejemplo, digan ustedes de Luxemburgo, se va a vivir a un país como Kenia. El cambio de nicho ecológico es tan fuerte que el timo de esa persona puede evolucionar otra vez y crecer. Pero, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender de eso? Es que ese sistema inmune se está adaptando de nuevo, por eso necesita producir más linfocitos. Eso es lo que yo quiero que me entiendan de todo eso. No es que el timo no sirva, ¿cómo que no sirve? Claro que el timo sirve y durante la vida él tiene que seguir produciendo algunas variedades de TCRs y de BCRs en la médula ósea, se producen los BCRs. ¿Cuál es la función? Mantener una vigilancia estricta de todo nuevo patógeno que llegue, pero como la mayoría de los que están a mi alrededor ya los conozco, no tengo que producir tanto linfocito. Con un nivel básico. Que el timo solo está presente mientras el cuerpo se adapta, ¿no? ¿Cómo dices? O sea, el timo está presente mientras el cuerpo se adapta. No, pero ojo, no puedes decir eso porque eso es incorrecto. El timo nunca desaparece. El timo involuciona y queda chiquito, pero sigue funcionando. Y si se necesita, él puede volver a crecer. Okay. ¿Sí? Vale, profe. No es que desaparezca. Vale, gracias. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo quiero que me entiendan? ¿Qué es el repertorio linfocitario entonces? Este es un concepto en el que básicamente se meten todos los linfocitos que en este momento, por ejemplo, están circulando, ¿sí?, en mi sangre y tienen capacidad de reconocer cada uno de ellos un antígeno diferente. Ese es mi repertorio de linfocitos. A medida que avanzo por los años de la vida, mi repertorio de linfocitos es mucho más amplio porque a medida que voy viviendo son más y más y más antígenos con los cuales me enfrento. Entonces, ¿por qué se producen menos linfocitos? Porque he generado memoria inmunológica para todo lo otro. Entonces no necesito producir tanto linfocito porque ya digamos que la mayoría de antígenos para los cuales yo me rodeo, pues ya tengo montada una memoria inmunológica, ya me puedo proteger. Son muy poquitos los que me faltan, entonces no necesito producir ese número de linfocitos. Toda esa variedad de linfocitos que reconocen diferentes antígenos, a eso le llamamos repertorio linfocitario. Otro concepto importante de la respuesta inmune adaptativa es pues, la memoria precisamente y la expansión clonal. ¿De qué se trata esto? Básicamente cuando sucede la presentación antigénica y se monta la primoinfección, es decir, la primera infección, en ese momento el linfocito que ha sido seleccionado tiene que sufrir un proceso que se llama expansión clonal, es decir, que él se reproduce, ¿sí? Por eso a esto se le llama clon, porque es que si este es el linfocito que actúa adecuadamente contra el antígeno, a partir de este se deben producir muchísimas copias. Esto también ya se lo había mencionado, incluso le había mencionado el ejemplo del mutante ese de los X-Men que están en un bosque y se cree que hay muchos y uno de los buenos llega allí a buscarlos y él cree que son muchos y mentiras que es un mutante que se puede copiar muchas veces. Pues eso es expansión clonal.
que una célula se reproduzca muchas veces a ella misma. A eso le llamamos expansión clonal. Parte del secreto de la amplificación del sistema inmune es precisamente eso, que a partir de una célula que ha sido seleccionada se producen muchísimas con la misma especificidad. De tal manera que es un ejército de células el que ahora puede responder. ¿Sí? De tal manera que durante la primera infección, durante el primer contacto con el antígeno, hablamos de una cosa que se llama respuesta inmune primaria, y cuando ya se genera toda la respuesta y quedan celulitas de memoria inmunológica, se genera la respuesta inmune secundaria en caso tal de que volvamos a estar en contacto con el antígeno. Cada vez que estemos en contacto con el antígeno, dos cosas van a suceder. La primera, la respuesta inmune es más efectiva. ¿Sí? Y la segunda, esa respuesta inmune sucede más rápido. La pregunta es ¿por qué sucede más rápido y por qué es más efectiva? Ah, bueno, es que durante el primer contacto con el antígeno, algunas de las células que se expandieron, que se clonaron, digamos que estas tres mueren, pero esta tercerita no muere. Nuestra biología es tan sabia que selecciona esta celulita, la convierte en célula de memoria inmunológica y la guarda por allá, en un ganglio linfático. Cosa que cuando el antígeno vuelva a entrar va a ser mucho más fácil que la célula presentadora de antígeno, en vez de ir a viajar por todo el sistema linfático, a buscar cuál es el linfocito que responde, ella vaya al primer ganglio linfático regional donde esté, y ahí, como hay memoria inmunológica, inmediatamente las células de memoria inmunológica responden adecuadamente. Entonces sucede más rápido la respuesta. Cuando Sí, decimos profe, que porque como usted decía que los linfocitos B también son presentadores profesionales, entonces ellos sí, también activan a los CD4 positivos, ¿no? correcto. Pero entonces el secreto está en la rapidez. El secreto para que la respuesta de secundaria sea más rápida está en esas células de memoria inmunológica que quedan guardaditas en los ganglios. ¿Sí? Cada vez que montamos una respuesta efectiva, que es expansión clonal y todo, una vez se aclara el antígeno, una vez se elimina el antígeno, queda una celulita de esas, dos celulitas de esas por allá regadas. Pues yo estoy dando un ejemplo de una o dos, pero no realmente una o dos, son 100, 200 células en cada ganglio linfático. De manera que cuando la célula presentadora de antígeno realmente llega, hay muchas células de memoria inmunológica ya listas para responder. Entonces la expansión clonal vuelve a suceder, pero sucede más rápido, porque ya no es un solo clon el que se está activando, sino que son todas las células de memoria inmunológica que hay. Muy bien. ¿Qué otra característica tiene muy importante el sistema inmune adaptativo? Y es que el sistema inmune adaptativo tiene una forma en la cual se selecciona para que no reaccione contra lo propio. En el timo y en la médula ósea se le enseña a los linfocitos a no reaccionar contra lo propio. Esto es algo que en los cursos de inmunología no se aborda mucho porque suele ser complejo, pero es muy importante que ustedes entiendan que en esos órganos centrales, productores de células inmunológicas adaptativas, es decir, linfocitos T y linfocitos B, en los órganos productores, sucede algo que ya exploramos un poco y que lo llamamos selección positiva y selección negativa. Entonces, la selección negativa es la que se asegura de que las células inmunes no reaccionen contra lo propio. Entonces, habíamos hablado de que en el timo, por ejemplo, existen los corpúsculos de Hazard. Entonces, ahí me detuve un tiempo y les dije, esos son como un valle de elefantes muertos. Son remolinos fibróticos de células muertas porque, querámoslo aceptar o no, por increíble que parezca, más del 90% de los linfocitos que se producen tanto en timo como en médula ósea tienen que morir ahí en esos sitios anatómicos. La primera razón es porque han reorganizado sus genes y han producido unos receptores de superficie que reconocen autoantígenos. Y si reconoce autoantígeno, pues no puede salir a sangre periférica porque inmediatamente causaría una respuesta autoinmune.
¿correcto? Entonces tienen que morir ahí. La otra razón es la selección positiva, porque el linfocito T o B no solamente no debe responder contra un antígeno propio, sino que además debe ser capaz de reconocer los antígenos montados sobre mi contexto de MHC, mis moléculas de MHC. Entonces, si un linfocito T que se produzca no es capaz de reconocer antígenos que estén montados sobre mis moléculas de MHC, pues no me sirve de nada allá afuera. No va a reconocer antígenos. Entonces, desde ese punto de vista, son seleccionados de tal manera que todo aquel que reconozca un autoantígeno muere en el órgano central. Llámese timo, llámese médula ósea. Y si además no es capaz de reconocer sobre el contexto de mis moléculas de MHC, también debe morir. Se le llama selección negativa porque a la selección por autoanticuerpos, por autoantígenos, perdón, se les llama selección negativa porque se selecciona negativamente en términos de que todo aquel que reconozca un autoantígeno es marcado para morir. Al otro le llama selección positiva porque si es capaz de interactuar adecuadamente con mis moléculas de MHC y reconocer antígenos sobre mis moléculas de MHC, lo rescato. Si no, entonces lo dejo morir. Entonces, en ese orden de ideas, pues, el sistema inmune adaptativo tiene un control muy estricto, de tal manera que a la sangre periférica van células con receptores en la superficie que cumplen dos condiciones. La primera, reconocen todo lo que es no propio, es decir, lo que es extraño. Y la segunda, son capaces de reconocer antígenos que están montados sobre las moléculas de MHC de ese organismo. Recuerden que alguna vez hablamos y les dije, el MHC es un haplotipo. Con haplotipo solamente quiero que entiendan que son un conjunto de moléculas. Y ese conjunto de moléculas son como 12 moléculas diferentes, de tal manera que yo puedo tener una combinación específica de esas 12 moléculas. Esas 12 moléculas tienen hasta 1000 versiones cada una de ellas, por eso se llama complejo mayor de histocompatibilidad. Yo puedo tener una de esas 1000 versiones en el alelo HLA clase 1, otra en el clase 2, otra en el clase 3, de tal manera que eso se convierte como en un sello, quiero que lo vean como un código de barras específico para la persona, como el iris, como la huella dactilar. El MHC es algo específico para ese ser humano. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar dos seres humanos no relacionados genéticamente? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de encontrar dos seres humanos completamente iguales en términos de MHC? Una cada 7.000 millones de personas. La única posibilidad real que existe de encontrar dos personas con el mismo complejo mayor de histocompatibilidad, exactamente el mismo, es que sean gemelos univitelinos. Entonces, por supuesto que los linfocitos T tienen que aprender a reconocer antígenos en la combinación de moléculas de HLA que tiene ese individuo, porque si no lo hace, no reconoce antígenos, ese individuo estaría desprotegido. Muy bien. Vamos a seguir entonces. Esta es una gráfica que es clásica en la inmunología. Aquí lo que básicamente se está diciendo, muchachos, es que, miren ustedes, durante la respuesta al antígeno X, cuando el antígeno X llega, el antígeno X es presentado a los linfocitos B vírgenes, son los que llamamos naïf también, y se demora cierto tiempo, 2, 4 semanas, en montarse una respuesta inmune efectiva que elimine el patógeno. Durante esa respuesta, el linfocito B virgen es activado, se convierte en célula plasmática productora de anticuerpos, y cuando el sistema inmune ya vuelve a la normalidad, unas pocas celulitas sobreviven como linfocitos B de memoria. De tal manera que si vuelve a llegar el mismo antígeno X,
como ya hay memoria inmunológica, la pendiente es mucho más pronunciada aquí, se monta una respuesta que además de ser más rápida, como se ve aquí, es más potente, miren ustedes, que tiene más anticuerpos que acá, ¿sí? Esta es una forma sencilla de decir que la respuesta inmune secundaria es más fuerte que la respuesta inmune primaria. ¿Y cuál es la razón para que eso suceda? La memoria inmunológica. Profe, lo único que me quedó de pronto duda sobre esos linfocitos B de memoria es en el sentido si ellos se quedan en los ganglios linfáticos y no siguen circulando en la sangre como pues como policías. Entonces, ¿cómo hacen ellos para otra vez crear la expansión clonal? ¿Sí? O sea, llega una célula dendrítica, les presenta a ellos y ellos actúan rápido y van y activan a los linfocitos T o cómo hacen. Es que me quedó esa duda. Ya, vamos a ejemplificarlo de esta manera porque yo estoy seguro de que esa misma duda la tienen muchos padres. Vamos a decir que yo soy un policía de frontera. Yo soy una célula dendrítica y estoy allá en la frontera entre de Nariño con Ecuador. Y yo estoy allá pendiente pilas de que no se me pase ningún individuo del Ecuador para acá porque ellos están como más enfermos que nosotros con el tema del COVID-19. ¿Sí? Está cerrada la frontera. Si yo hice la dendrítica, si se me llega a entrar algún individuo del Ecuador para acá enfermo con COVID-19, yo como célula dendrítica lo puedo identificar, lo macero, lo vuelvo pedazos, lo monto sobre moléculas de MHC y me voy por todas las ciudades de Colombia mostrándole a la gente, vea, esto es lo que típicamente podría traer un individuo infectado con COVID-19. Este es el antígeno. Pero como el sistema inmune todavía no está con memoria inmunológica, puede ser que el clon que responde adecuadamente no esté aquí en Cali, sino que esté en Bogotá, que esté en Medellín o que esté en Riohacha. Y a la célula dendrítica le toca hacer todo ese viaje hasta encontrar el cloncito específico que responde contra ese antígeno. La primera vez que se monta la respuesta es así. Digamos que el antígeno estaba en Riohacha y ¡pum! Sucedió la expansión clonal y ahora tengo 1.000.000 de linfocitos que reconocen ese antígeno que yo estaba mostrando. Y yo ahora los redistribuyo. Digo, bueno, listo, este antígeno que se entró ya lo eliminamos, ahora vamos a redistribuir para dejar memoria inmunológica y vamos a dejar de a 100 linfocitos en cada una de las ciudades más grandes de Colombia. Si acaso vuelve a llegar a entrar el antígeno, ya yo no tengo que gastarme todo ese tiempo viajando hasta Riohacha, sino que tal vez una ciudad muy cercana, Pasto, por ejemplo, allí haya 100 moléculas de memoria, 100 células de memoria que rapidito reconocen. ¿Me hago entender? Cada ciudad me está representando un ganglio linfático y en cada ganglio linfático he dejado 100 células de memoria. Entonces, cuando vuelve a entrar el antígeno, la célula dendrítica hace lo mismo. Lo fagocita, lo despedaza, lo monta sobre las moléculas de MHC y arranca a buscar quién lo reconoce. Pero como ya hay memoria inmunológica, es mucho más rápido que encuentra una célula B de memoria y esa célula B no necesita tanto estímulo para hacer expansión clonal otra vez. Mírenlo, aquí está. Se producen de nuevo una expansión clonal, muchos linfocitos, que producen de nuevo muchos anticuerpos, pero producen una masa de anticuerpos mucho mayor porque ya esta vez no es un linfocito produciendo anticuerpos, sino que son 100, 200 que inicialmente se estimularon y rápido hicieron expansión clonal y generaron 20, 30 millones de linfocitos capaces de producir anticuerpos. O sea que esos linfocitos B de memoria se pueden convertir en linfocitos efectores o ellos activan a los linfocitos B naïf y los convierten en efectores. No, estos linfocitos B de memoria se expanden de nuevo. Y ya no necesitan estímulo, porque como son de memoria, todo lo que necesitan reconocer es el antígeno y punto. Ah, ok, pueden clasificar, o sea, pueden diferenciar. Vuelven otra vez a expandirse. Claro. Ok.
Y de esa nueva respuesta se generan ahora nuevos linfocitos B de memoria. ¿Qué puede ocurrir? Existe una cosa que se llama se me va el término ahorita, pero es algo así como que los anticuerpos reaccionan con cierta fuerza, maduración de afinidad, así se llama, ese es el término, maduración de afinidad. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir, muchachos? Que los anticuerpos en esta primera ola de anticuerpos reaccionaban con cierta fuerza, capaz de reconocer el antígeno y eliminar. Pero en esta segunda ola, los anticuerpos maduran su afinidad de tal manera que se produce una reacción antígeno-anticuerpo mucho más fuerte. De tal manera que la respuesta inmune es más efectiva. ¿Lo ven? Entonces, miren, hay el concepto de respuesta inmune primaria. ¿Cuál es la respuesta inmune primaria? Pues esa que se produce la primera vez que uno se enfrenta al antígeno. Hay el concepto de respuesta inmune secundaria, que es la que produce la segunda o tercera o cuarta o la enésima vez que uno se enfrenta al mismo antígeno. ¿Cuál es la diferencia entre la respuesta inmune primaria y la secundaria? En la primaria no había memoria inmunológica. Ahí se crea por primera vez la memoria inmunológica. En la secundaria ya había memoria inmunológica previa, entonces es más rápida y más potente. Si por acaso yo me encuentro la segunda vez con antígeno X mezclado con el antígeno Y, pues yo tengo memoria inmunológica para antígeno X, pero para el antígeno Y no tengo. De tal manera que la respuesta para el antígeno Y será como una primaria. ¿Me están siguiendo esa idea? Sí, profe. Sí, Es decir, señor. que para cada antígeno yo debo generar una respuesta inmune primaria y una secundaria. Eso está claro, ¿sí o no? La secundaria es la que ocurre después de la primaria, ya sea la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la décima vez, la vamos a seguir llamando secundaria. ¿Por qué secundaria? Porque ya hay memoria inmunológica. ¿Sí? Sí, señor. Listo, muy bien. Muy bien. Si yo les pregunto en un examen, en esta escala de tiempo, miren que aquí están las semanas, 2, 4, 6, 8. Si yo les pregunto por qué razón se demora 2 o 4 semanas, miren, son 2 o 4 semanas que se demora el sistema inmune de la respuesta inmune primaria en montarse, mientras que alrededor de una sola semana la respuesta inmune secundaria, ¿cuál sería la respuesta? Porque ya hay una hay una respuesta secundaria en un antígeno y en el otro apenas se está creando la primera respuesta Hay una primaria. memoria. Que una ya tiene memoria, la respuesta primera ya tiene memoria y la respuesta secundaria. Ah, no, al contrario, la respuesta primaria no tiene memoria y la secundaria sí. Por ahí va la cosa, En la esa es la respuesta En la corta. primaria le En tocaría la primaria recorrer se forma en el la torrente memoria y sanguíneo en para la Es que buscar la primera vez lo el que está objetivo. es armando, entonces por eso se demora tanto. En cambio, la secundaria ya está armada. Pero alguien lo está diciendo por ahí, En del la viaje. primaria, la célula presentadora le toca recorrer, dar el viaje por el torrente, buscar el linfocito específico para ese tipo. Eso. Quiero que se lo imaginen así, chicos. Ustedes tienen que tener en su cabeza que cuando se monta la respuesta inmune primaria de la célula dendrítica, tiene que viajar y buscar por un montón de sitios anatómicos cuál es el clon que responde. Durante la respuesta inmune secundaria, como ya hay memoria, es correcto lo que han dicho. Todos dijeron algo correcto. Durante la secundaria, como ya hay memoria inmunológica, ya yo no tengo que andar buscando tanto. Cada ganglio linfático tiene células de memoria inmunológica. O sea que estimular la respuesta inmune para que vuelva a activarse, para que vuelva a producir anticuerpos, para que vuelva a eliminar el patógeno, no me toma tanto tiempo porque en cada sitio anatómico ya tengo memoria inmunológica. Yo solamente se demorará lo que se demora la célula en llegar ahí a ese ganglio, al ganglio más cercano. ¿Listo? Eso tiene que imaginarse. A veces hay que tratar de imaginarse la célula, cogiendo el antígeno, comiéndoselo, volviéndolo pedazos, montándose las moléculas de MHC y listo. Ya tengo montado su MHC, arrancamos el viaje.
Ese viaje tiene un objetivo, encontrar un linfocito que reaccione. Cuando es una respuesta inmune primaria, cada linfocito naïf reconoce solamente un tipo de antígeno. En la respuesta inmune secundaria ya no hay linfocitos naïf, ya hay linfocitos de memoria. Entonces yo lo que tengo que ir es a buscar linfocitos de memoria, como célula dendrítica. Bueno, muy bien. Este es un resumen de las características de la respuesta inmune adaptativa. Entonces hablamos de especificidad, de tal manera que cada célula produce un receptor de célula, ya sea receptor de célula T o receptor de célula B, y ese receptor reconoce uno y solamente un antígeno. Eso obviamente nos lleva al concepto de diversidad, que es el concepto en el que cada linfocito reconoce al menos un antígeno, por lo tanto, todos los linfocitos que yo tengo son un repertorio de posibles antígenos que puedo encontrar. La memoria, ya sabemos entonces que es esa huella de que ya me encontré una vez en el pasado con el antígeno y que si me vuelvo a encontrar con él, yo puedo responder de una forma más fuerte, más potente. La expansión clonal es entonces ese fenómeno por el cual las células aumentan en número. Es decir, ese clon específico que es el que responde se puede reproducir muchas veces. Y entonces ahora ya yo no tengo una celulita, sino que tengo 1.000.000 de células dispuestas a responder. La especialización, pues básicamente es un término muy parecido al de la especificidad y implica que genera respuestas que son óptimas contra diferentes tipos de microorganismos. Contención y homeostasis es un término que utilizamos en la respuesta inmune secundaria, adaptativa, para indicar que el sistema inmunitario, después de montar una respuesta inmune, él se tiene que recuperar. Si ustedes ven, vamos a concentrarnos en la curva violeta que hay aquí, o azul, como ustedes lo quieran llamar. Si ustedes ven, aquí hay una línea base. Se supone que nuestro sistema inmune se debe mantener en esa línea base todo el tiempo, a menos que se encuentre uno con el antígeno. Cuando encuentra con antígeno en la respuesta inmune primaria, se aumenta esa respuesta inmune, pero miren que la respuesta inmune no queda ya aumentada, sino que esos anticuerpos, esas células, linfocitos, todos se van eliminando. Y lo único que queda como huella es un grupo de linfocitos de memoria. Profe, pero ahí no actúan los CD3, los autorreguladores. Sí, linfocitos T reguladores. Sí, claro. ¿A qué voy? A que el sistema inmune, así como se estimula, el sistema inmune necesita una regulación, precisamente. ¿Sí? Entonces, no quiere decir que si se monta la respuesta inmune ya se quedó aquí. No. La función de aumentar la respuesta inmune hasta acá es que elimine el patógeno, pero cuando se elimina el patógeno, la respuesta inmune también debe ser eliminada y alcanzar otra vez niveles basales. Si se vuelve a encontrar con el mismo antígeno, se vuelve a responder de una manera más intensa, pero vuelve a caer la respuesta inmune a unos niveles basales. Por eso tenemos unos niveles normales de inmunoglobulina G total, de inmunoglobulina A total, unos recuentos normales de linfocitos T, de linfocitos B, de leucocitos. ¿Por qué? Porque así como se aumentan los leucos, por ejemplo, en una infección, cuando ya la infección pasa, los leucocitos vuelven a sus valores normales. Esos son los valores basales. Es decir, que hay, chicos, muy importante, una fase de estimulación de esa respuesta inmune y una fase también de contención. Lo llamamos contención y homeostasis. Que le permite al sistema inmune recuperarse de una respuesta de modo que pueda responder de forma eficaz a los antígenos con los que se encuentran. Y la otra final característica que se pone aquí es la falta de reactividad frente a lo propio. Quiere decir que los linfocitos, allá en los órganos centrales linfoides, los órganos generadores, aprenden a que no deben responder contra lo propio. Aprenden es un decir.
porque realmente aquel que reacciona contra lo propio es eliminado. Esas son las características generales de respuesta inmune adaptativa. Ya habíamos dicho entonces que los componentes del sistema inmune adaptativo son los linfocitos. Las células presentadoras de antígeno pues son radicales en conectar el sistema inmune innato con el adaptativo. Los linfocitos son las células que reconocen esos antígenos extraños de manera específica, ya sea el linfocito T a través del TCR o el linfocito B a través del BCR, y responden contra ellos a través de los mecanismos de inmunidad humoral o celular. Y por supuesto existen distintas subpoblaciones de linfocitos, ¿no? Vamos a repasar esas subpoblaciones de linfocitos en este momento. Y esas subpoblaciones están especializadas en cómo responden. Entonces, inicialmente tenemos tanto linfocitos B como linfocitos T. Ya sabemos que los linfocitos B son células capaces de producir anticuerpos. El linfocito B se produce cuando es activado, se convierte en célula plasmática y es a la que produce anticuerpos, la que los secreta. Mientras el linfocito B no sea una célula plasmática, entonces ese linfocito B no libera los anticuerpos. Tiene que ser célula plasmática para poder funcionar como si fuera una cauchera que está tirando anticuerpos hacia el exterior. Se diferencian entonces células plasmáticas secretoras de anticuerpos, por lo que actúan como mediadores de la inmunidad humoral. Los linfocitos T, por su parte, los T, pues son los mediadores de la inmunidad celular, reconocen antígenos, ya sea intracelulares, ¿cierto?, en las células infectadas, no producen moléculas tipo anticuerpo, no secretan nada, simplemente reconocen el antígeno y actúan dependiendo de su nivel de especialización. Entonces, los linfocitos T presentan una especificidad restringida hacia los antígenos. ¿Eso qué quiere decir? Que dependiendo del tipo de MHC que tenga, así mismo reconocen el antígeno. Ya habíamos dicho eso, se los pregunté en el taller inicial, en la pregunta aquella donde les decía que por favor, encontraran cómo era la relación entre los diferentes tipos de linfocitos T y el MHC. Llegamos a la conclusión que MHC1, TCD8 y MHC2, TCD4. Ahora vamos a explicar eso un poquito más. Básicamente trata de entender que los linfocitos T reconocen los antígenos puestos sobre moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, las células que presentan antígenos tienen que poner sus antígenos sobre estas sillas que se llaman MHC. Estas son las subpoblaciones de linfocitos. Tenemos inicialmente dos mundialmente conocidos, muy reconocidos, que son linfocito T ayudador, también llamado CD4 positivo. Está el linfocito T citotóxico o citolítico, también llamado linfocito TCD8. Unos que acaban de mencionar ahorita, que es el linfocito T regulador. Y están los linfocitos NK o asesinos naturales. De esto hablamos en la respuesta inmune innata. Dijimos que hay por lo menos dos clases, que son los linfocitos, los NK y los NKT. Son en esencia linfocitos, pero actúan en la respuesta inmune innata. De tal manera que ahorita nos vamos a concentrar en estos tres: los cooperadores, los citotóxicos y los reguladores. Entonces miremos, aquí están las diferentes subpoblaciones de linfocitos. El linfocito B, por ejemplo, reconoce el antígeno, lo puede reconocer y estimularse. Una vez el linfocito B se activa, se convierte en una célula plasmática productora de anticuerpos. Y esa célula productora de anticuerpos ya no deja atrapado el anticuerpo en la membrana, sino que lo secreta al medio externo, de tal manera que el anticuerpo viaja por el torrente sanguíneo, viaja por el suero y puede tener diversas actividades sobre el antígeno. Son básicamente tres los efectos que tiene un anticuerpo sobre un antígeno. El primero es que puede neutralizar el antígeno.
Recuerden que alguna vez dimos una discusión grande sobre el concepto de susceptibilidad. Y básicamente llegamos a la conclusión que un individuo es susceptible cuando sobre sus células existen receptores para el antígeno. Si nosotros no tuviéramos el receptor ACE2, probablemente seríamos inmunes al SARS-CoV-2 y no nos daría COVID-19. Pero tenemos ese receptor, lo cual nos hace ¿qué? Susceptibles. Entonces, en ese orden de ideas, si uno tiene anticuerpos, si los anticuerpos reaccionan contra la molécula que el bicho utiliza para pegarse al receptor, cuando el anticuerpo actúa contra esa molécula, básicamente lo neutraliza. ¿Qué quiere decir eso? Que evita que el antígeno entre, que el bicho entre a la célula. ¿Qué otras acciones puede tener un anticuerpo? Bueno, la otra que puede tener las tres formas de actuar de un anticuerpo. Los linfocitos T ayudadores, o CD4 positivos, generalmente a estos se les debe presentar el antígeno, pero resulta que el CD4 no responde directamente contra el antígeno, sino que al revés le devuelve señales a la célula que le presenta el antígeno o a otras células que estén contiguas y les dice qué hacer. Por eso a estas células se les dice que son los generales del sistema inmune, porque ellas son las orquestadoras, ellas son las que organizan el resto del sistema inmune. Una vez un antígeno es presentado en linfocito T ayudador, estamos en el contexto de una respuesta inmune timo dependiente. ¿Listo? Timo dependiente. Y este linfocito T, ya una vez activado, empieza a liberar citoquinas que le dicen al resto de las células del sistema inmune qué hacer. Entonces, en el caso de los macrófagos los activa, en el caso de los neutrófilos los estimula para que den una respuesta proinflamatoria, estimula la activación y proliferación de linfocitos T y B, etc. Es decir, estas células, los T ayudadores, le dicen al resto del sistema inmune cómo actuar. ¿Está bien? El VIH infecta este tipo de linfocito. Cuando el VIH logra eliminar muchos de estos linfocitos, el individuo se inmunosuprime. ¿Por qué? Porque es sencillo, pues no hay quien ordene el resto del sistema inmune. Por eso es que es mortal la infección con VIH. Tarde o temprano el individuo va a quedar inmunosuprimido de tal manera que un montón de bacterias, hongos, parásitos y virus que normalmente no le causan la muerte al organismo, sí ahora se la pueden causar porque el sistema inmune está suprimido, está deprimido. Bueno. Los citotóxicos son los linfocitos que también llamamos CD8 positivos. Estos reconocen antígenos montados sobre las moléculas de MHC clase 1. Típicamente, el linfocito T citotóxico que es activado reconoce el antígeno o reconoce la célula infectada y destruye la célula que está infectada. Miren que es algo muy diferente a lo que hace el linfocito T ayudador. El linfocito T ayudador le dice a los demás, vayan, responden de esta manera, etcétera, etcétera. El T citotóxico no se pone a decirle nada a nadie, sino que sencillamente va y destruye la célula que está infectada. Aquí necesito que hagamos un análisis. De nuevo, ¿qué tipo de células expresan MHC clase 1? Todas. Todas las que tengan núcleo. Desde ese punto de vista, pues toda célula que tenga núcleo puede presentar antígenos a través del MHC clase 1. Por lo tanto, la defensa contra los virus es generalmente muy efectiva porque todas las células de nuestro organismo, todas, no necesitan ser células profesionales presentadoras de antígenos. Ellas todas pueden presentar antígenos a través del MHC clase 1 y decir, pegar el grito, vea, yo estoy infectada. ¿Cuál es la consecuencia negativa? Esa célula que está infectada va a morir. No es solamente que se ataque el bicho, no. Ella, como está infectada, muere. ¿Sí?
En el caso del linfocito TSE4, este reconoce los antígenos, pero puestos sobre el MHC clase 2. ¿Cuáles son las células que expresan MHC clase 2? Las presentadoras profesionales. Las Presentadoras profesionales. Profe, profesionales presentadoras de antígeno, correcto. profe, qué pena Sí. molestarlo. Entre las interleuquinas de los T-helper, ellos la citoquina para los macrófagos, ¿qué tipo de citoquina es? Porque yo sé que para los linfocitos B y los linfocitos T citotóxicos, ellos liberan interleucina 2. Pero entonces para el macrófago, ¿qué interleucina liberan? Interleuquina 6. ¿Cuál es la interleuquina que activa los macrófagos? ¿No te acuerdas? No, profe, por eso le estaba preguntando, me Interleuquina pasó eso. 6, interferón gamma. ¿Cuáles son las citoquinas proinflamatorias? Eran 3. ¿Cuáles son? Factor necrótico tumoral, es el interleuquina 1. Eso. Entre esas 3 estimulan el macrófago. Acuérdense de eso siempre. Bueno. Esos 3 son linfocitos que responden al estímulo por el antígeno en el contexto de la respuesta inmune adaptativa. Durante los últimos años ha surgido una nueva subpoblación de linfocitos, se han reconocido, no es que han surgido, no, lo encontramos, ahora sí por fin sabemos qué hacen ellos. Se llaman linfocitos T reguladores y estos lo que hacen en esencia es suprimir la respuesta inmune. Y a uno, decir, al inmunólogo viejo, eso le suena como que, ¿qué es? ¿Cómo así? ¿Cómo así que suprimir la respuesta? No, es que a mí me enseñaron que la respuesta no es suprimir, no que se activa. Ah, pues lo lamento, pero hay condiciones, hay momentos durante la existencia de un ser humano en los que es beneficioso, es más beneficioso, de hecho, suprimir la respuesta que estimularla. Denme ejemplos, por favor, de esos momentos de la vida en los cuales sea mejor suprimir que activar la respuesta inmune. ¿Cómo? Ejemplos de momentos en la vida en los cuales es mejor suprimir la respuesta inmune que estimularla. Cuando existe autoinmunidad, no. En la autoinmunidad, de hecho, se activó. Y por eso es autoinmunidad. Pero tal vez lo que tú quieres decir es que para evitar la autoinmunidad es mejor suprimir. ¿Cierto? Sí, profe. Bueno, ¿qué otro ejemplo? Cuando la respuesta inmune está atacando más el tejido y está haciendo más daño que el mismo patógeno. No, entonces no nos hemos entendido. Ojo, cuando una célula dendrítica encuentra un antígeno, hasta ahora hemos aprendido que ella lo procesa y va y busca el linfocito T que actúa contra ese antígeno y se monta una respuesta. Pero ahora lo que le estoy diciendo es, mire, la célula dendrítica se enfrenta a una disyuntiva muy fuerte y es que ella tiene que decidir si presentar el antígeno o no presentarlo, porque en ocasiones es más ventajoso no presentarlo. Y ustedes me están dando ejemplos de autoinmunidad. Ya, profe, cuando usted decía sobre lo del dengue, que daba el primer dengue, pero si daba otro tipo de dengue, pues no sé, lo hago a grandes rasgos. Usted decía que había otro tipo de dengue, entonces la célula, así hubiera pues la respuesta o la memoria, ella dejaba otra vez presentar eso para que se creara otro tipo de... Miren, yo les he dado 2 ejemplos clásicos y se los menciono siempre. Pensemos en la respuesta inmune primaria. ¿Cuándo conviene montar o cuándo conviene? La pregunta es, ¿cuándo es más conveniente no montar una respuesta inmune primaria? La primera vez que nos encontramos antígeno, es mejor no montarlo. Todos los ejemplos que ustedes me están dando son de respuestas inmunes secundarias. Una respuesta autoinmune es secundaria. ¿Por qué?
porque ya el cuerpo aprendió que ese autoantígeno no lo debe respetar y simplemente genera respuesta contra ese autoantígeno. Ya el sistema inmune ya está en una respuesta inmune secundaria cuando empezamos a ver anticuerpos o moléculas reaccionando contra un tejido. Pero ¿en qué momento? La pregunta es, ¿en qué momento de nuestra existencia, en qué momentos de nuestra existencia pudiera ser más conveniente que así entren cosas extrañas a nuestro cuerpo, esas no sean reconocidas como extrañas? Para lo de la flora intestinal. Por ejemplo, cuando se está estableciendo la microbiota, pues para que tengamos microbiota normal, necesariamente nuestro sistema inmune tiene que estar calmadito, ¿no? Porque donde monte una respuesta inmune contra esa microbiota, pues ya inmediatamente se armó la guerra y vamos a tener sintomatología, porque el sistema inmune va a tratar de eliminar la microbiota. Pero, ¿por qué hay microbiota? Porque el sistema inmune y la microbiota llegaron a un acuerdo en el que ninguno se hace daño. Ni la microbiota me ataca, ni mi sistema inmune ataca a la microbiota. Ese es un buen ejemplo. El otro. ¿Embarazo? El embarazo. El embarazo es tal vez el ejemplo más claro de cuando no conviene montar una respuesta inmune. En un embarazo ¿qué es lo que en esencia está pasando inmunológicamente? Se juntaron genes de la mamá y del papá y el feto expresa genes de ambos, lo cual quiere decir que dentro de la mamá existe ese feto que tiene antígenos de la mamá y listo, esos son propios, no hay problema, eso no reconocen. Pero los del papá son extraños. ¿Por qué durante el embarazo entonces sencillamente no se atacan los antígenos paternos? Hay algo que apaga esa respuesta inmune porque no conviene estimularla. No conviene estimularla porque si no, entonces no nos podríamos reproducir. Entonces, evolutivamente hemos desarrollado una forma de frenar la respuesta inmune cuando no es necesario. El otro ejemplo, a diario, cada vez que ingerimos alimentos. Los alimentos son moléculas extrañas. Entran a través de un tracto donde toda esa molécula extraña se despedazan y a partir de ahí hay unos sistemas de extracción de energía, etc. Pero en esencia son moléculas extrañas. ¿Por qué no respondemos ante eso? Porque a medida que vamos cumpliendo años, 5, 20, 30, 50, 70, 80, 90 años, no nos hacemos inmunes, por ejemplo, a la carne de res o al huevo? ¿Sí lo ven? Eso sencillamente les tiene que decir a ustedes, acuerden que esta discusión ya la hicimos. Yo les dije, el sistema inmune no es un sistema netamente de defensa. ¿Cómo fue que dijimos que era el sistema inmune? Modulación. Que modula. Sí, es un sistema de modulación de nuestra relación con el medio externo. Eso tiene que quedarles muy claro. ¿Por qué razón? Porque el sistema inmune no siempre tiene que defender, no siempre tiene que atacar. Hay momentos en que el sistema inmune dice, vea, yo selecciono mis peleas, no me voy a rebajar con usted. Y sencillamente no responde. Selecciona sus batallas. Y en esos momentos es que los circuitos T reguladores, bajo ciertos mecanismos, suprimen la respuesta. Esto es clásico contra los alimentos. Clásico. Bueno, y finalmente tenemos linfocitos T citotóxicos, asesinos naturales, esto ya los vimos. Dijimos que también inducen la muerte de la célula infectada por mecanismos directos de citotoxicidad y que su espectro de acción está en la respuesta inmune innata. Entonces, el sistema inmune adaptativo tiene al menos 3 estrategias diferentes para combatir los microorganismos. Tenemos anticuerpos. Estos anticuerpos pueden bloquear la capacidad para que las células se puedan infectar. Pueden hacer también opsonización, favoreciendo la ingestión por fagocitos. Pueden también activar el complemento. No está escrito ahí, pero para ustedes tiene que ser claro que los anticuerpos activan complemento.
Están los fagocitos. Los fagocitos ingieren los microorganismos y los linfocitos T ayudadores fomentan la capacidad microbicida del fagocito. Acuérdense. Entonces el fagocito puede que fagocite la bacteria, pero no hace la fusión fagolisosoma. ¿Quién le ordena que haga la fusión fagolisosoma? Pues un linfocito T. Y están los linfocitos T citotóxicos que tienen la capacidad de ir a destruir directamente las células infectadas, ¿cierto? Sobre todo entendiendo que este es un mecanismo que destruye células infectadas en aquellos sitios donde los anticuerpos no pueden entrar. Los anticuerpos son muy grandes para entrar a una célula, entonces no pueden entrar. Entonces, ¿quién defiende cuando el microorganismo está ya metido dentro de la célula? Un linfocito citotóxico. Estas son las fases de la respuesta inmune adaptativa, las vimos suavemente ahora, vamos a verla un poquito más en detalle. En primera instancia debe suceder el reconocimiento del antígeno. ¿Sí? Entonces el macrófago procesa el antígeno, lo pone sobre la molécula de MHC, clase 1 o clase 2. ¿Sí? En este caso, clase 2, y entonces se lo presenta un linfocito T virgen. Este linfocito T virgen en la respuesta inmune primaria, ¿cierto? Se expande clonalmente. Si llega a ser un linfocito B, entonces se expande y se convierte en célula plasmática productora de anticuerpos. El linfocito T ya activado va y le dice al resto del sistema inmune cómo actuar. Se logra entonces la tercera fase, que es la eliminación del antígeno, la eliminación del microorganismo. La respuesta inmune no se queda así en este nivel, ella tiene que volver a sus niveles basales, por lo tanto pasamos a la fase de contención o de homeostasis, durante la cual más del 90% de las células que aquí se expandieron muere. ¿Sí? Solo un 10% de ellas quedan y sobreviven como células linfocíticas de memoria. La idea es que estos linfocitos que quedan de memoria se redistribuyan a través de todos los órganos linfoides, todos los secundarios. Entonces estamos hablando de los órganos grandes organizados como el vaso, como el hígado, como los ganglios linfáticos. Estamos hablando del sistema linfoide difuso, ¿sí? Que son todos esos GALT, MALT asociados a las mucosas, a la piel, etc. En todos esos sitios quedan células de memoria inmunológica, cosa que si el antígeno vuelve a entrar, yo ya tengo policías especializados frente a ese antígeno específico. Ya la célula dendrítica o el macrófago, cuando procesa el antígeno, ya no tiene que ir a viajar y buscar por dónde está el linfocito virgen que responde. No, tiene a su disposición un montón de linfocitos de memoria que pueden responder mucho más rápido. Entonces este es el resumen. Básicamente la respuesta inmune innata actúa en términos de horas, mientras que la respuesta inmune adaptativa para montarse la primera vez toma mucho tiempo, 2, 3, 4 semanas. ¿Sí? Ustedes lo van a ver, eso depende del microorganismo y muchas veces todo este periodo hasta obtener anticuerpos o células inmunes se le llama ventana inmunológica. ¿Qué es la ventana inmunológica? Todo ese periodo en el que la infección puede estar haciendo de las suyas hasta que por fin aparecen anticuerpos o linfocitos protectores. Este es un cuadrito que compara los dos tipos de inmunidad y bueno, esta parte ya la vimos.